Y cómo ese plan perfecto, insisto, pasa de vamos a defender a nuestro rey que está preso, pero eso no es lo que queremos es que no queremos sino el bochinche nuestro, no el de ustedes. Hay un gesto de madurez extraordinariamente importante, por eso que importa el 19 de abril. Y el rey, aceptamos al rey, por supuesto, pero nosotros gobernamos mientras el rey regresa. El gobierno interino. Qué bueno que lo dijiste, un gobierno interino. Eso no se reduce a que Paran salió al balcón y Madariaga dijo que no, y ellos dijeron que no. Esto está muy bien pensado. ¿Es una conspiración? Absolutamente. Fíjate esto, de la conjura de los mantuanos a la conjura de los testaferros, que es lo que estamos viendo Imagínate. Y como hoy es Jueves Santo, Elías, te quiero invitar a hacer memoria para el 19 de abril de 1810, que era justamente un Jueves Santo. ¿Por qué una Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII pasa a ser un paso hacia la independencia? En esa época, en toda América, se formó un movimiento que se conoce con el nombre de juntismo. ¿Qué significaba el juntismo? La reunión de las aristocracias lugareñas para favorecer los derechos del rey. ¿Por qué los derechos del rey? Porque Fernando VII estaba preso. Un señor amigo tuyo llamado Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, había hecho caída y mesa limpia en España. Había puesto preso al padre de Fernando VII, que era Carlos IV, y también a Fernando VII, que abdicaron estremecidos de la cagueta por el poder de Napoleón en favor del que Napoleón resolviera, que fue José Bonaparte. Eso significó para las juntas aristocráticas de América Latina o de la América Española una afrenta, y resolvieron establecer juntas conservadoras de los derechos de Fernando VII, no juntas de la independencia. Exactamente, y por eso te quiero llevar, porque hay como un mito que nos cuentan en los libros de historia, o al menos en los salones de clase, que es que nosotros fuimos espontáneos y nos fuimos para allá, para la Plaza Mayor de Caracas de entonces, a pedir nuestra independencia, y parece que eso no fue justamente lo que íbamos a hacer, que no fue ni espontáneo ni nacional, sino muy caraqueño y prácticamente muy dirigido, pero para defender al rey que estaba preso, no para decir no queremos nada con España. Sí, pero sí, no. Recuérdate lo que dije al principio, esto está pasando en Quito, esto está pasando en Buenos Aires, esto está pasando en la Ciudad de México. El juntismo, es decir, en todas partes hay estos movimientos. ¿Por qué? Porque realmente quieren la independencia. Porque realmente quieren la independencia, pero gradualmente. No se pueden lanzar de bruces. Nosotros hoy, Jueves Santo, declaramos la independencia. No. Nosotros hoy, Jueves Santo, nos desembarazamos del gobernador y capitán general. En ese sentido es perfecto. Hay un plan perfectamente claro. Mira, no vamos a ganar las primarias, vamos a darle la vuelta, sigamos haciendo propaganda. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Vamos a centrar la vista en el gobernador y capitán general. Liquidamos al gobernador, al capitán general, y como vaya viniendo, vamos viendo. De manera que si hay todo un estudio. Mira, en Venezuela ocurre un antecedente que generalmente no conocemos, que es el de 1808. Y en 1808 se quiere crear esta junta. Y los mantuanos, porque fundamentalmente eran los mantuanos, se reunieron en privado, en secreto, para ver cómo deponen al gobernador, y ellos comienzan el gobierno provincial en el nombre del rey que está preso, en el nombre del amado Fernando que está preso. Eso se llama la conjura de los mantuanos. ¿Qué sucede con la conjura de los mantuanos? Que los morenos y los negros y los sirvientes le soplan al gobernador y capitán general lo que está pasando. Mire, los blancos están alzados, le van a echar una vaina muy seria, usted tiene que estar pendiente. Y el gobernador se pone las pilas y los hace presos. Entonces no le queda más remedio a los señores de la aristocracia que hacer un paréntesis, vamos a esperar. Entonces esperan el año 8, el año 9 y encuentran la oportunidad del año 10. ¿Por qué? Pues por muchas razones, pero por una esencialmente, aquello se está desmoronando en Madrid. En Madrid no hay manera de una composición inmediata. Lo que fue fuerte se hizo débil. Lo que era vigoroso se convirtió en flacuchento. El gran imperio español está al borde del desastre. Si el imperio español no está al borde del desastre, no hay independencia, ni hay revolución, ni hay nada.
estudiaron el momento oportuno, lo interpretaron y resolvieron hacer en 1810 lo que había fracasado en 1808, un gobierno con la máscara del rey para que nos abramos camino nosotros solos, cosa que se va a lograr a los 2 años, porque estamos en el año 10 y en el año, ya inmediatamente en el año 11 ya somos independientes, de manera que esto está estudiado, pero no es un movimiento popular, desde luego. No es un movimiento ni popular ni espontáneo. Y otra de las cosas es también quizás ese retrato que nos muestra a Emparan diciendo que yo no quiero mando porque ustedes no quieren y que supuestamente nosotros fuimos y seguimos al padre Madariaga cuando nos hizo señas para que dijéramos que no. ¿Eso es tan así? ¿O había ya gente que había sido convocada a la Plaza Mayor para acompañar este movimiento de primer paso para... Ellos se aprovechan de la convocatoria religiosa. Pero estamos en Semana Santa. Exacto, estamos en Jueves Santo, los templos están repletos. Ha habido una función fundamental de catedral presidida por el gobernador y capitán general, de manera que el público no lo necesitaban traer porque estaban allí para el oficio de la iglesia. Pero ¿dónde está la casa consistorial a media cuadra? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mover un poco de gente para que presencie lo que está sucediendo adentro y que ellos ignoran, pero colocan a 4 o 5 agitadores para que animen al público que está en babia y no sabe lo que está pasando. Eso está perfecto, es una maravilla de planificación que les dio resultado. Entonces el gobernador y capitán general se sorprende, lo obligan a hacer una junta que es ilegal, él acepta. Lo obligan a que se permita la entrada de personas que no deben estar allí, un funcionario, un diputado del pueblo y un diputado del clero, eso no existe en las normas del cabildo. Él dice, bueno, está bien que vengan. Y ahí lo presionan para que forme la junta. Y él dice, yo formo la junta, pero yo no voy a participar. Y entonces cree encontrar una salida en la fidelidad del pueblo. En lo que sale a pedir el apoyo popular, los agitadores que tienen allí 4 o 5 de esas extraordinarias, gritando y puñando, hacen que se produzca una respuesta negativa. No, no te queremos. Y bueno, si no me quieren, yo me voy. Y se fue tranquilamente. A los 3 días tomó un vapor no, porque no existe un vapor, un barco, una balandra, hizo su maleta y se fue. De manera que estamos ante un plan perfecto. Y cómo ese plan perfecto, insisto, pasa de vamos a defender a nuestro rey que está preso, pero eso no es lo que queremos es que no queremos sino el bochinche nuestro, no el de ustedes. Y hay una clase blanca, criolla, primero muy rica. En segundo lugar, muy madura. Ya tienen mucho madura. Tienen mucho tiempo de entendimiento y de administración de la realidad. Pero además, muy moderna, por el hecho de que de contrabando o legalmente entró literatura revolucionaria. Se leyeron a Rousseau, se leyeron a Montesquieu, saben todo lo que está pasando, lo que pasó en la Revolución Francesa, y dijeron, aquí está el material, vamos a moderarlo, vamos a hacer la ropa de acuerdo con nuestra medida, vamos a hacer una sastrería blanca criolla y vamos a hacer la independencia. Entonces hay un gesto de madurez extraordinariamente importante, por eso es que importa el 19 de abril. Y el rey, aceptamos al rey, por supuesto, pero nosotros gobernamos mientras el rey regresa. El gobierno interino de 1810. Qué bueno que lo dijiste, un gobierno interino, pero un gobierno interino que ellos mismos estudian y fabrican. Vamos a decir que el gobierno interino pudo haber comenzado en la conjura de los mantuanos de 1808, impedida y traicionada por el pueblo. Pero en los 2 años siguientes tuvieron la oportunidad de hacer el gobierno interino. Entre esa época de la primera conjura de 1808 al 19 de abril hay un fenómeno muy importante que generalmente no conocemos. La aparición del primer periódico en Venezuela, la Gaceta de Caracas. A los periodistas es importante. ¿Qué pasa con el primer periódico? Que por primera vez los blancos criollos comienzan a escribir. Nadie había escrito una línea. Se comienza a hablar de Venezuela por primera vez en letra de imprenta. Pero a la vez se recibe la información de las campañas militares de Inglaterra, de Francia y de España. Entonces tú abres la Gaceta en tu casa de la parroquia de Altagracia o de la esquina de San Jacinto y te enteras lo que está pasando en Madrid, lo que está pasando en Zaragoza. Cayó Zaragoza,
mira, invadieron otra vez. ¿Y qué hago yo con esta información? Me reúno contigo, Marqués de Mijares. Me reúno contigo, Conde de San Javier. Mira, entonces lo llevo a la chingada. Esta es nuestra oportunidad. Pero un momento, dice, está muy revolucionaria la vaina, vamos a bajarle dos. Vamos a bajarle dos. Y entre 1808 y 1810, aprovechando el material que tienen en sus bibliotecas, pero sobre todo la información que sale por la calle, la gente sabe lo que está pasando porque hay periódico, cónchale. Hoy no sabemos lo que está pasando porque no hay periódico. Es decir, estaban más adelantados los blancos criollos de 1810 que nosotros. Tú me preguntas a mí, ¿qué pasó en Guanare y en Barquisimeto ayer? No sé, porque en Nacional yo ya no sale y en Universal tampoco existe. Allá había un Nacional y un Universal que se llamaba La Gaceta, y La Gaceta se vendía y la gente la buscaba para averiguar el chisme de España. Los más penetrantes decían, esta es nuestra oportunidad. Y se produce una cosa extraordinaria el Jueves Santo. Por primera vez en la historia de Venezuela, los venezolanos, o un sector de venezolanos, los blancos criollos, especialmente los mantuanos, controlan la escena pública, la dominan por completo. Y de ahí en adelante tienen tiempo suficiente para preparar las situaciones. Todo es sorpresivo. En esos días llega el arzobispo nuevo, Monseñor Colly Prat, que venía de España. Lo acaban de nombrar con su bula a encargarse del arzobispado. Y cuando llega dice, no lo quieren recibir. ¿Qué pasa aquí? No, nadie sabe, los que vienen en el barco no saben. El propio arzobispo ignora por completo lo que está pasando. Entonces le dicen, se nombró una junta y usted nos va a jurar ahora. Y dice, bueno, yo lo juro siempre que sea en nombre del rey. Entonces, hay una cantidad de elementos gracias a los cuales aparecemos por primera vez los venezolanos haciendo protagonismo. Contando nuestra propia historia. Iniciando la posibilidad de contar nuestra propia historia. Nuestra propia historia la comienza a contar en el año 8, precisamente Andrés Bello, cuando hace un manual y una guía que comienza a explicar la historia de Venezuela desde la perspectiva venezolana. Estamos ante cosas bien importantes, de manera que eso no se reduce a que Paran salió al balcón y Madariaga dijo que no, y ellos dijeron que no. Esto está muy bien pensado y muy bien hecho. ¿Por quién? Por nosotros mismos. Yo no quiero decir que nunca habíamos pensado los venezolanos, pero públicamente nunca se había dado ese testimonio. Es decir, Jueves ¿es una Santo, conspiración? ¿ah? ¿Es una conspiración? Absolutamente. Eso tiene que estar cocinado. Como era una conspiración la del año 8, cocinadísima, pero la descubrieron. Imagínate esto, de la conjura de los mantuanos a la conjura de los testaferros, que es lo que estamos viendo en este momento. Imagínate. Pero fíjate lo internacional, que hablamos que si Cuba, que si Rusia, que si la guerra de Ucrania, de acuerdo, de Ucrania que es ok. Ahora es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la coyuntura que vamos a aprovechar? La debilidad del trono. Y además la prisión del rey. Los franceses, que son unos bichos y unos revolucionarios y unos cabeza calientes, tienen preso a nuestro amado Fernando. Vamos a apoyar a Fernando, le quedó perfecto. Y así comienza la independencia, de manera que si hay política, y si hay maquinación, y si hay conjura o hay conspiración, nos estrenamos los venezolanos y iniciamos una etapa distinta de nuestra historia. A1. Y en base o sobre quizás los pensamientos, la conspiración de qué personajes de la historia se monta esa, que lo han vendido mucho como épica, pero más que épica fue algo, como decías, pensado, estudiado y bien hecho. Esto está pensado, estudiado y bien hecho. Lo de que viene no. Se les va esto de las manos, porque también hay inexperiencia. Mira, después de que ocurren estos sucesos, hay un problema gravísimo. ¿Qué hacemos con la gente? Con un chama. ¿Qué hacemos con la gente? ¿Con cuál gente? Con los pardos. Los pardos no saben de esto. Vamos a ver cómo les vendemos la historia a los pardos. Vamos a hacer un congreso, para comenzar a debatir cuántos pardos hay en el Congreso. Yo no sé cuántos miembros fueron los del Congreso Fundacional, 40, 50. Un pardo. De manera que sigue la aristocracia controlando la situación y por eso se les va de las manos. Llegan a proponer la partición del mapa, porque la mayoría de los diputados eran de la provincia más rica y grande, que era la de Caracas. Entonces los de Valencia dijeron, no, a mí no me va a representar un caraqueño. Y entiendo que los maracuchos no estuvieron muy de acuerdo, ni los maracuchos ni los bueno, y ese es otro punto, pero lo que pasa es que en este momento no. Nos estamos adelantando. En este momento mandan correos a Cumaná, a Barcelona,
a las grandes localidades para que apoyen estos movimientos o para que creen sus juntas particulares. Y Maracaibo y Guayana dicen, lo lamento, que eran provincias. Y se agrega una ciudad que es Coro. No aceptamos esta posibilidad. Seguimos fieles directo al trono, sin necesidad de administración, sin necesidad de junta. Entonces, otra nueva pieza que se le tiene que soldar al rompecabezas. ¿Cómo hacemos con Coro? ¿Cómo hacemos con Guayana? Comenzamos a pensar por primera vez en nuestros problemas a la fuerza. ¿Por qué? Porque los tenemos que resolver. ¿Y cómo logramos concatenarnos justamente esa oposición que quizás tuvimos dentro de la misma estructura de en ese momento naciente Venezuela? ¿Cómo logramos concatenar esas posiciones que no estaban encontradas y que no querían lo mismo? O sea, ¿cuál es la lección que nos deja ese año de 1810 a 1811 cuando ya llega el 5 de julio? No hay manera de concatenar esto pacíficamente. ¿Cómo se soluciona, entre comillas, el suceso del 19 de abril? Con la guerra. A cuero limpio. A cuero limpio y especialmente con una matanza pavorosa que es la de la guerra a muerte, sobre la cual algún día tendremos que hablar con cierta claridad, si se puede. Y el pueblo está presente el 19 de abril, allí viendo la festividad de la cuaresma y tratando de balbucear alguna cosa porque no está enterado de nada. ¿Qué pasa con ese pueblo cuando se declara la independencia? Mayoritariamente apoya al rey. Entonces ahora nos toca convencer al pueblo a hacer reclutas forzadas para mantenernos en el poder. Y eso significa la guerra contra el pueblo. Un historiador muy importante de principios del siglo XX, teórico del gomecismo, Laureano Vallenilla Galán, dice que la guerra de independencia fue una guerra civil. Entonces, si eso tiene sentido, los sucesos del 19 de abril desembocan en una matanza entre venezolanos, pero la historia se hace así. La historia no depende de decretos y proclamas, sino de echarle bolas. Y en este caso fue una matanza. Echarle bolas significó una matanza y una depredación nunca vista en Venezuela. En el año 14 Bolívar dice, nada es de lo que fue. En 4 años, nada es de lo que fue. Andrés Bello había dicho en el año 8 que Venezuela era el paraíso del país del café y del cacao. Bolívar dice en el año 14, nada es de lo que fue. Saca la cuenta de lo que es meterse en la historia. Bueno, y así cerramos este manual de malas maneras, este capítulo. Adriana Núñez Rabascal y el historiador Elías Pino Iturrieta. Qué bueno, Adriana. Seguimos en esto. Muchas gracias. Y seguimos revisando a veces esa historia mal contada que hemos tenido, quizás por hacerla más digerible para un estudiante, para un alumno de segundo grado, pero que a veces nos omite partes importantes de la historia. De acuerdo, eso es una cosa importante porque además hay otra historia mal contada, que es la que acaba de inventar el régimen, la que inventó Chávez y la que continúa el señor Maduro. Ya vamos a revisar entonces esas historias mal contadas.